Bueno, empezamos a hablar y me olvidé de grabar la clase, así que vuelvo a compartir la pantalla. Estamos hablando de la estructura para que ya habíamos hablado la semana pasada y de la posibilidad de variar determinadas cosas, como el valor inicial de la estructura, el valor final, y una de las cosas que habíamos agregado es la parte del paso, que aparecía acá, que lo que nos sirve el paso es para que la variable esta se vaya, la variable i en este caso, empiece en 1 y se vaya incrementando de a 1 o de a 2 o de a 3. Eso es el paso, ¿sí? Les dije a los chicos previamente que el paso en el 99% de las veces que lo usemos va a ser 1, por eso no le doy mucha vuelta. Y la pregunta actual en este momento es, ¿cómo puedo hacer yo? Porque acá está escribiendo, va a escribir siempre los números del 1 al 20, lo cual para lo cual este algoritmo es estúpido, porque no tiene ningún sentido, porque hace siempre lo mismo. Lo puedo ejecutar 1.000.000 de veces y hace exactamente lo mismo. Entonces, no es un algoritmo de por sí porque ya no tiene una entrada. ¿Sí? ¿Cómo podría hacer yo para definir? Porque una de las, como yo dije acá, las cosas que podemos variar es el valor inicial, el valor final, y de ahí podría cambiar la cantidad de números que escriba. Podría ser del 1 al 20, del 1 al 15, del 5 al 10, del 5 al 20, del 5 al 30. ¿Sí? ¿Cómo podría yo hacer para que la persona que ejecuta el programa le diga desde dónde hasta dónde quiere escribir los números? Bueno, hice la pregunta. Tarea de escribir. ¿Cómo? Tarea de escribir. Insertar número inicial. Sí. Luego leer el número inicial y por último escribir. Bueno, supongamos que vamos a poner valor inicial y valor final. ¿Estamos de acuerdo? Para poner ya todo. Vamos a definirlo ahí. Y van a ser enteros porque estamos contando con números enteros, así que vamos a trabajar con números enteros, ¿sí? Siempre esta variable es numérica entera. Por lo tanto, los valores que puede tomar tienen que ser numéricos y enteros. Entonces, si yo le pongo a la persona ingrese el valor inicial, y me falta acá, sin saltar, y leemos el valor inicial, en la variable que definimos arriba, ¿sí? Y hago lo mismo acá, con ingrese el valor final, y leo, pido que la persona me ingrese el valor final, Entonces, de esta manera, yo ya personalizo mi ejercicio para que esto cambie. ¿Y qué más tengo que cambiar? ¿Esto ya anda? No, hay que cambiar el para. No. ¿Qué hay que cambiar? El 1 lo pone valor inicial y Muy el bien. 20 pone el valor final. Muy bien. Y pitacuela. Bien. Bueno, esto hace exactamente lo mismo, solamente que en lugar de tomar un número que yo ya escribí previamente, toma el número que la persona haya escrito. Entonces, cuando yo ejecuto esto, si el valor inicial que yo le pongo es un 3 y el valor final que yo le pongo es un 12, ¿qué va a escribir? Los números desde el 3 hasta el 12. ¿Se entiende? Bueno, eso es muy importante, porque siempre va a pasar esto, siempre vamos a tener que, va a variar. Posiblemente lo que más varíe es el valor final, porque si yo le digo, a ver, yo quiero, por ejemplo, no sé, sumar los valores de 10 facturas, lo voy a hacer, o de X cantidad de facturas, lo voy a hacer desde el 1 hasta la cantidad de facturas que yo tengo, ¿se entiende? Lo más normal es que el valor inicial casi siempre empiece en 1, lo que no quiere decir que no pueda variar. ¿Está? Normalmente, lo que la mayor cantidad de veces van a hacer es esto. Van a tomar, generalmente, van a usar una estructura así. Van a usar un valor final. ¿Por qué?
Porque yo le voy a decir, bueno, yo quiero sumar 20 facturas. Entonces voy a sumar desde la factura 1 hasta la 20. ¿Sí? O quiero juntar los votos de X cantidad de alumnos. Tengo que saber, como ya les dije, la estructura para, yo sí o sí, antes de hacer el para, tengo que saber cuántas veces se va a repetir. Sí o sí. No, sí o sí yo tengo que establecer un límite. Esto no es indefinido. Sí o sí le tengo que poner un límite. Por eso, cuando hablábamos de este tipo de estructuras, es una estructura con un número determinado de ciclos. Porque yo tengo que saber de antemano cuántas veces el ciclo se va a repetir. Entonces, por ejemplo, esto es lo más común, yo decía, bueno, acá sería, ingrese el último valor, bueno, yo le pongo un 14 y me va a escribir los números del 1 al 14. ¿Sí? ¿Comprende? Sí. Bueno, hasta acá lo único que modificamos es la estructura. Pero siempre hicimos una cosa muy tonta en el interior de la estructura, que es hasta ahora escribir. Eso no va a pasar. Hacer un programa para que me escriba los números del 1 al 20 es una estupidez. O sea, no tiene ninguna utilidad. Supongamos, por ejemplo, que yo ahora quiero escribir un programa que me cuente, o sea, que me permite ingresar X cantidad de números y me lo sume. ¿Podría hacerlo yo? Diría que sí. Bien, sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan que antes si teníamos que sumar 3 números teníamos que leer el número 1, leer el número 2, leer el número 3, después lo sumábamos y mostrábamos el resultado? Con 1, 2, 3 o 4 números está bien. Y si tengo que leer 20 números, me vuelvo estúpido. Y si la cantidad de números varía, otra vez me vuelvo tonto. Entonces, estas estructuras están pensadas para eso, porque la cantidad de datos ingresados muchas veces varía. Entonces, vamos a trabajar de la misma manera. Supongamos que yo quiero, vamos a poner acá, ingrese la cantidad de números a sumar. Vamos a suponer que yo le voy a sumar X cantidad de números, ¿sí? Lo que le voy a pedir al principio, ¿sí? Eso, vuelvo a repetir, tiene que estar claro. Antes de entrar al para, yo tengo que saber cuántos números en este caso voy a sumar, o multiplicar, o la cantidad de veces que yo quiero que el para se repita, ¿ok? Y ahora, lo que voy a hacer acá no es escribir, sino que le voy a decir, voy a poner, escribir, ingrese, número, 2 puntos, espacio, sin saltar. ¿Qué escribí acá? Me falta la comilla. Le estoy escribiendo con minúscula porque me estoy resultando incómodo, pero bueno, esto tendrá que estar bien escrito, ¿sí? Bueno, entonces ahí estamos todos de acuerdo que hasta acá, si yo hago esto, si yo pongo que ingrese 5 números, me va a pedir 5 números, ¿sí? Vamos a poner leer, y vamos a poner acá arriba, definir número como real, porque podría haber puesto cualquier número, ¿sí? Leer número. ¿Estamos de acuerdo que esto me va a leer 5 números? Pero el problema que tengo es que cuando me lea el primero, en la variable número va a tener un valor. Cuando me lea el segundo, me va a cambiar el valor. Cuando me lea el tercero, me va a cambiar el valor. ¿Sí? Pero sí me va a pedir 5 números. Fíjense, si yo pongo 3, me pide un número, yo pongo 4, 5, 6, 56, y terminó. Lo que pasa es que no hizo más nada. Solamente me pidió 3 números. Pero hasta ahora hizo lo que yo le dije. Que desde 1 hasta 3 me repita ingresar un número. O sea, el número 1, el número 2, el número 3. ¿Sí? Si hubiese puesto 5, lo haría 5 veces. ¿Ok? La cuestión ahora es cómo carajo hago para sumar. Porque acá me pide el primer número, pero no me lo está guardando en ningún otro lado y lo estoy perdiendo cada vez que llega al final del para, ¿sí? Bueno, vamos a usar una variable que se llame suma, que también va a ser un real. Y voy a ver si dejé el archivo acá yo. Unidad 3, parte 2. Bueno, acá vamos a usar un concepto, dos conceptos que hay en lo que es programación, que son los contadores y los acumuladores.
Los contadores me permiten contar algo. ¿Me explico? Acá, por ejemplo, podría ser la variable suma igual a la variable suma más 1. Ese sería, por ejemplo, un contador sobre la variable suma. ¿Qué sería esto? Cada vez que pasa por esta línea, lo que hace es, toma lo que tiene la variable suma, le suma 1 y el resultado se lo vuelve a guardar a la variable suma. ¿Sí? Entonces, si cuando llegó a este lugar la variable suma valía 2, lo que hace es 2 más 1, 3, y ahora le guarda 3. Entonces, la siguiente vez que viene, suma vale 3. Le suma 1, ahora se lo guarda en esto, entonces suma pasa a valer 4. Entonces, eso es un contador. Si yo tengo X cantidad de facturas, por ejemplo, y las quiero contar, con esto yo puedo contar. Puedo contar la cantidad de facturas, la cantidad de personas, siempre contando, uno por uno. ¿Se entiende? ¿Hola? Sí. Y en el caso de un acumulador, permite acumular, o sea, tomar un valor e ir acumulándole valores diferentes nuevos. En nuestro caso, es lo que vamos a usar. Suma igual a suma más número. ¿Qué haría esto? Cada vez que llega a este lugar, toma el valor original de la variable suma, la primera vez que llegue vale 0, más el primer número que tomé. Entonces, si yo escribí un 4, a suma le va a ser 0 más 4, 4, y lo guarda en suma. La siguiente vez que llegue acá, suma ya valía 4. Si yo escribí un 5, va a ser el 4 que tenía, más el 5 nuevo, da 9, y eso lo guarda en suma. ¿Sí? Y así va acumulando en una variable, ¿sí?, valores. ¿Está? Esto mismo, que está acá, es lo que vamos a necesitar, así, tal cual como lo escribí ahí, es lo que vamos a hacer acá. O sea, después de que el tipo ingrese el número, lo que voy a hacer es, a la variable suma, que como al principio no le puse ningún valor, va a empezar valiendo 0, pero si se quieren asegurar, podrían poner acá afuera que suma vale 0, eso lo pueden hacer o no, el PSIN lo toma por defecto, ¿sí? Que si no tiene ningún valor, para empezar vale 0, así que esto lo pueden poner o no. Si les sirve para que quede más claro, lo ponen, si no, no pasa nada, ¿sí? Y esto lo que va a hacer en la variable suma es ir acumulándome los valores que yo escriba, ¿sí? Y lo que me quedaría acá es escribir el total. ¿Y ustedes qué dicen? ¿El total lo voy a tener que poner adentro o afuera del para? ¿Antes o después? ¿O adentro? ¿Cuántos totales tiene que mostrar esto? Chicos, estoy sumando 5 números. ¿Cuántos totales tiene que mostrar? 5. Ah, 5. 1. Uno solo. Uno. Tiene que El sumar. total de sumar 5 números, Ah, claro, 140 sumar los o 5 números, no hacer 750 5 números, sumas. es uno solo. Por lo tanto, si es uno solo, el total, ¿todos estamos de acuerdo ahora sí? ¿De que es uno? Lo tiene que mostrar afuera del para, porque si yo lo pongo acá dentro del para, lo que yo ponga acá dentro me lo va a repetir tantas veces como número tenga acá. Si yo sumo 5 números, me va a poner 5 totales. Por lo tanto, el escribir el total, acá, escribir total, 2 puntos, por ejemplo, suma. Esto si yo lo pongo acá, me lo va a poner una vez por cada número. Y yo no necesito en este caso eso. Yo necesito que esto me lo muestre una vez que ya sumó todos los números. ¿Cuándo sumó todos los números? ¿Y cuándo se terminó el para? Ahí. ¿Quieren que lo probemos de a uno? ¿Lo probamos de a poquito? Miren. Primer paso. Vamos acá. Define la variable, pide el primer valor, pide la cantidad de números a sumar. Yo escribo que voy a sumar 3 números, ¿sí? ¿Todos me siguen? Bueno, entra al para y empieza valiendo 1. Avanza un paso. Me pide que ingrese el primer número. Lee el número. Vamos a poner un
8. Bueno, ahora se suma. Y yo reviso acá cuánto vale la variable suma. Acá. Suma vale 8 por ahora, ¿sí? Bueno, fíjense que después de que suma valga 8, volvió para arriba. ¿Sí? Porque la i sigue valiendo 1. Ahora va a valer 2. El segundo paso me pide el segundo número. ¿Sí? Fíjense que i, ahí me acerqué a la i vale 2. Suma vale 8. Fíjense, me pide el siguiente número. Vamos a suponer que yo pongo un 5. Ahora, fíjense, lo que va a hacer es 5, que vale número, se lo va a sumar a 8, que es lo que vale suma, y lo va a guardar después en suma. Pongo continuar, y ahora suma, fíjense, vamos a hacer clic acá, suma ahora vale 13. 5 más los 8 que ya tenía. Y volvió para arriba. Ahora ahí, después de que pase, ahora sí, por ahora vale 2, pero una vez que pase acá, va a valer 3. ¿Sí? A partir de ahora ahí ya vale 3. O sea, es la última vez que me pide un número. Avanzo un paso, me pide el número, voy a escribir un 4. Y ahora, fíjense que el número vale 4 y suma vale 13. Por lo tanto, cuando avance este paso, ahora suma pasa a valer 17. Y valía 3, pero cuando pase la siguiente vez por acá va a valer 4. Como valor final era 3, no va a volver a entrar acá y fíjense que va a pasar directamente al escribir. ¿Ven? Y el escribir me va a dar el resultado final, que es 17. ¿Se entiende? No se entiende un carajo. ¿Hola? Sí, se entiende. ¿Se entiende? Bueno, esta estructura, así como está armada, es más o menos la base de casi todos los ejercicios que podemos hacer. O sea, vamos a tener casi siempre, bueno, lo de definir las variables ya lo saben. Cada variable nueva que necesiten usar la definen, ¿sí? Pero bueno, casi vamos a tener, siempre que usemos un para, vamos a tener, por ejemplo, ingresar al principio, casi siempre vamos a tener que definir el tope de número, casi siempre. Podría pasar, como habíamos hecho antes, que definamos el valor inicial, el valor final. Eso lo van a tener casi siempre. Es muy difícil que no lo tengan, ¿sí? Porque vuelvo a repetir, por quinta vez, yo tengo que saber de antemano, tener un valor de cuántas veces voy a repetir lo que está dentro del para, ¿sí? Después, necesito una variable como contador en el para, que vaya contando, ¿sí? Que la variable i en este caso, que en principio va a contar desde el valor que yo le ponga hasta el final. Entonces, eso va a hacer que esto se repita tantas veces como valores haya entre este y este. O sea, si yo tengo 20 y acá tengo 1, se va a repetir 20 veces. ¿Sí? Y acá dentro del para yo voy a poner todas las cosas que yo necesito que se repitan. Ahí puede ir cualquier cosa, gurises. Puede ir escribir, pueden ir leer, pueden ir sí, pueden ir según. Obviamente, dependiendo de lo que yo quiera hacer en cada caso. O sea, lo que va acá adentro es lo que casi siempre va a variar en todos los ejercicios. Y normalmente, si yo tengo que totalizar algo o contar algo, lo puedo hacer después de haber calculado adentro. ¿Se entiende? Más o menos esa es la idea. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, después de escribir cada número, tener un subtotal de cuánto voy sumando, por ejemplo, le podría poner subtotal, ahí yo sí podría haber puesto el subtotal adentro, la diferencia va a ser esta. Fíjense, la diferencia de poner el subtotal adentro sería esto. Vamos a probarlo lo que hace. Pero lo vamos a probar rápido, ¿sí? Números, ¿sí? 9, y fíjense que cuando le doy Enter me va a decir que el subtotal es 9.
Siguiente número, 5, me dice que el subtotal es 14. Y 4, y me dice que el subtotal es 18. ¿Está? ¿Entienden la diferencia? Cuando yo puse el escribir dentro del para, se repitió, se hizo una vez por cada número que tomó. En cambio, haciéndolo afuera, haciéndolo acá, pasa por acá una sola vez. Es cuando ya terminó todo lo otro. ¿Ok? Ujú. Bueno, ¿qué más podemos mostrarles? ¿Qué más les puedo mostrar de acá? Bueno, después pueden hacer cosas, o sea, insisto, pueden hacer las cosas que ustedes quieran, ¿sí? Lo que está acá adentro, y por supuesto lo que está antes y después, puede variar siempre en la cantidad de veces que ustedes quieran, ¿sí? Esto puede ser muy variado según el ejercicio, ¿sí? Pero esto que está acá, o sea, casi siempre esta parte del principio, el para lo van a tener que usar, digamos, ¿sí? Casi siempre van a tener que definir esas cosas, ¿sí? ¿Qué más? A ver, un ejercicio que se me ocurra. A ver si tengo algo escrito por acá. Bueno, ¿se acuerdan cuando, a ver, por ejemplo, supongamos que estamos buscando de n cantidad de números el más chico, o el más grande? ¿Se acuerdan que hacíamos la otra vez, habíamos hecho hasta con 3 números, buscar el mayor o el menor de 3 números? Sí. O de X cantidad de números. Bueno, podemos hacer lo mismo. Suponemos que sabemos obviamente tenemos que saber cuántos números vamos a ingresar, le vamos a pedir que ingrese el número, lo vamos a leer, y acá, por ejemplo, podríamos cambiar esto por una pregunta. O sea, vamos a buscar el número más grande, vamos a preguntar. En lugar de usar suma, vamos a usar la variable más que sea mayor, ¿sí? Entonces vamos a preguntar si número, vamos a buscar el número más grande. Si número es mayor que lo que tiene mayor, entonces a mayor, que es así, le asigno número. Esto lo que haría, y vamos a poner acá, mayor igual mayor. Este ejercicio, por ejemplo, fíjense que no varió mucho respecto del anterior. Lo que va a hacer, vamos a poner en inglés la cantidad de números, no va a sumar acá, no varió demasiado, pero lo que va a hacer es buscarme el número más grande de una lista, ¿sí? Supongamos, vamos a poner cantidad de números 6, y voy poniendo 1, 4, 6, 3, 7, 2. Y fíjense que rápidamente me dice que el mayor es el 7. ¿Funciona o no funciona? ¿Funcionó? Bueno, entonces, lo que nos da la estructura para es eso, la posibilidad de tener variación en la cantidad de cosas cuando necesitamos repetir algo, ¿sí? Si yo quiero sacar, por ejemplo, yo quiero poner las notas de... Supongamos que ustedes quieren calcular su propio promedio. Y bueno, vamos a poner acá, ingrese la cantidad de materias, ¿sí? Y acá vamos a poner, en vez de mayor, en vez de número, vamos a poner nota, y acá vamos a poner promedio. Supongamos que ustedes quieren agarrar la libreta de calificaciones, de este año no, porque no hay, pero bueno, de un año anterior, quieren poner todas las notas y que les dé el promedio, ¿sí? Entonces podríamos poner, ingrese nota, y acá voy a hacer y acá puedo hacer, ingrese, acá les voy a hacer algo nuevo que no le había mostrado. Yo podría poner, ingrese la nota, coma, y. ¿Qué me escribiría eso? Y acá podría poner coma, 2 puntos, esto sería así. 2 puntos, espacio, así. Esto lo vamos a sacar acá. Ingrese la nota I. Y usted me dice, ¿qué carajo está escribiendo ahí? Bueno, la I es un valor que va a ir entre un número y el final. Entonces acá me va a decir, ingrese la nota 1, ingrese la nota 2, ingrese la nota 3, ingrese la nota 4.
Ahora lo van a ver. ¿Y qué leeríamos? Leeríamos la nota, ¿sí? En este caso lo que podríamos hacer es, bueno, podríamos usar una variable suma, que me sume todas las notas, y esto lo hacíamos como habíamos hecho hoy, suma igual a suma más nota. Eso me acumulaba en la variable suma, lo que ya tenía suma más la nota nueva. Y acá afuera tendríamos que hacer que el promedio sea igual a la suma dividido la cantidad de valores. ¿Cuántos son la cantidad de valores? Valor final. ¿Sí o no? Ujú. Podríamos, en vez de poner valor final, podríamos poner cantidad de notas, si quieren. Fíjense que estoy cambiando variables, pero de la estructura no estoy tocando nada. Y acá sería promedio, y esto sería prom. Entonces, ¿qué hace esto? Acá me faltó la coma. Ok, cambié, ahí está. Bueno, entonces, ¿esto qué hace? Y acá tengo que poner cantidad de notas. Busco cuántas notas van a ser, y va pidiéndome una por una las notas, las voy sumando, eso lo tengo que hacer tantas veces como notas tenga. Una vez que terminé de sumar, todas, termina acá, yo puedo calcular el promedio dividiendo la suma, dividido la cantidad de notas que ya tengo, que yo ya sé cuántas son, y con eso me da el promedio que puedo escribir. Entonces, por ejemplo, vamos acá, supongamos que tienen 5 materias. 8, 9, 7, 6. Nota 740. Promedio 740, ¿sí? Eso lo que hace es sumar los 5 valores y lo divide por 5. Si quieren lo pueden probar. Tenemos 8 por 3, 24, más 7, más 6, 30, 37 dividido 5. Está bien, 7,4. ¿No? ¿Está bien? ¿O yo dividí mal? 8 por 3, 24. Más 6, 30, 37. Ah, está bien, 7 por 5, 35, está bien. Sí, está bien. 7,4 da. Bueno, ¿se entiende? Y fíjense que ya resolvimos 2 o 3 ejercicios distintos, modificando algunos detalles nada más. ¿Ok? Bueno, entonces, de la misma manera, acá adentro podemos usar lo que nosotros querramos. Podemos usar sí, podemos usar un según. Rara vez le voy a dar que usen un según adentro de un para o adentro de un mientras. Pero sí, posiblemente tengan que usar un sí. ¿Ah? Otro ejercicio, se va a acabar el tiempo, pero supongamos que yo quiero... Hagamos otro ejercicio. Si quieren que lo volvamos a conectar 2 minutos, 5 minutos. Como quiera. Bueno, yo me reconecto. Hagamos un ejercicio que me cuente la cantidad de números, pares, por ejemplo. Definir y, coma, y pares como entero. Y vamos a poner acá número también. Pares, me está faltando algo acá. Par, vamos a poner par nomás. Dejar números pares. Y me falta la cantidad de números. Bueno, entonces vamos a hacer escribir, ingrese la cantidad de números leer números para i igual a 1 hasta cant números, y acá adentro vamos a poner
ingrese el número, o ingrese un número, ingrese un número, punto, espacio, cierro comillas, sin sacar, leer número. ¿Se acuerdan cómo comprobábamos si un número era par? Preguntando si el número mod 2 era 0, era porque era par. El mod era el resto de la división. Entonces ponemos si número